Reciban un cordial y caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos tratando el tópico de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Dios habla por medio de la Biblia. Cuando el Espíritu dirige mi vida o dirige más bien mi atención a una verdad, la escribo, medito en ella y ajusto mi vida a ella. Estoy alerta para observar las maneras en que Dios puede usarla en mi vida durante el día. Dios habla por el Espíritu Santo para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. He dicho esta expresión en repetidas ocasiones en diferentes temas. Tal vez las preguntas que con más frecuencia se hacen acerca de este asunto son: ¿cómo me habla Dios? ¿Cómo sé cuando Dios me está hablando? ¿Cómo puedo o cómo puede Dios ser más real y personal para mí? Dios habla a cada individuo en forma única, en forma personal, y puede hacerlo de la manera que le plazca. Al caminar en una relación íntima de amor con Él, aprenderá a reconocer su voz y sabrá cuando Dios le está hablando. Jesús comparó la relación que Él tiene con sus seguidores a la relación entre un pastor y sus ovejas. Él dijo: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Las ovejas oyen su voz y las ovejas le siguen porque conocen su voz, según Juan capítulo 10, versículo del 2 al 4. De la misma manera, cuando Dios le habla, usted reconocerá su voz y le seguirá. Dios le habla a través de una variedad de medios. Hoy día Dios habla principalmente por el Espíritu Santo por medio de la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. Es difícil separar estos cuatro medios. Él usa la oración y la Biblia juntas. A menudo las circunstancias y la iglesia u otros creyentes lo ayudarán a confirmar lo que Dios le está diciendo. Con frecuencia, Dios usará las circunstancias y la iglesia para ayudarle a conocer el tiempo apropiado que Él ha seleccionado. Hablaremos de esto en el próximo estudio, en el próximo tema. Hoy quiero ver cómo Dios habla por medio de la Biblia, demostrarle cómo Dios lo hace. El espíritu de verdad, cuando hablamos en cuanto al espíritu de verdad, pero antes de eso, voy a presentar cuatro afirmaciones donde algunas son falsas y otras son verdaderas. Primera afirmación: Dios puede hablar en forma única a los individuos según le plazca. Verdadero. Segunda afirmación: hoy día Dios habla principalmente por medio de sueños y visiones. Falso. Esto se hacía en la dispensación de la ley, cuando el Espíritu Santo no estaba presente permanentemente en el ser humano. Pero hoy en día nos habla principalmente por la fuente, que es el Espíritu Santo. Tercera afirmación: cuando las personas están en la relación correcta con Dios, oyen y reconocen su voz. Verdadero. Ese es el propósito principal de esa relación permanente e íntima con Dios, para poder escuchar y conocerlo. Cuarta afirmación: Dios habla frecuentemente por el Espíritu Santo a través de la Biblia y la oración. Verdadero. Y confirma también, confirma esa expresión, ese hablar de Dios a través de las circunstancias y la iglesia o la congregación. Ahora bien, hablando ya del Espíritu de verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Describe la revelación completa de Dios mismo a la humanidad. Dios le habla por medio de la Biblia. Sin embargo, como ya ha aprendido, una persona no puede entender la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios se la revele. El Espíritu Santo
es el Espíritu de verdad, según Juan 14:17, donde nos da a saber que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, no de la verdad, sino de verdad. Eh, el Espíritu usa la palabra de Dios, ya dije, que es la espada del Espíritu, según Efesios 6:17. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Para revelarle a Dios para el Espíritu Santo revelarle a Dios y revelar sus propósitos, y para instruirle en sus caminos se vale de la palabra de Dios. Por nosotros mismos nunca podremos entender las verdades de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo nos parecerían locuras, según lo que dice ahí 1 Corintios 2:14, que para muchos es locura la palabra de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender todas las cosas. Y con base a 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer lo que dice el 14 y el 15. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Comprender la verdad espiritual no le conduce a un encuentro con Dios. Escuche bien, comprender la verdad espiritual no le conduce a un encuentro con Dios. No, es un encuentro con Dios directamente. Comprender la verdad es un encuentro con Dios. Usted no puede comprender los propósitos y caminos de Dios a menos que el Espíritu de Dios se la enseñe o se los enseñe. Si Él le ha revelado alguna verdad espiritual mediante este pasaje de las Escrituras, entonces se ha encontrado con Dios mismo obrando en su vida. Eh, a nivel personal, para mí el leer las Escrituras es un tiempo de expectativa emocionante. El Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. Él sabe lo que Dios está listo para hacer en mi vida o en tu vida. El Espíritu de Dios entonces empieza a abrir mi entendimiento en cuanto a Dios, sus propósitos y sus caminos, cuando estoy tan interesada en leer su palabra con expectativa. Yo tomo esto muy en serio. La siguiente es la manera en que respondo cuando Dios me revela alguna verdad en su palabra. ¿Qué hago? Escribo el pasaje de las Escrituras. Luego medito en él. Trato de sumergirme en el significado del versículo o pasaje. Entonces, de esa manera ajusto mi vida a esa verdad y por consiguiente a Dios. Concuerdo con Dios y hago cualquier acción necesaria para permitir que Dios obre en la manera que Él me ha revelado. Entonces observo para ver las maneras en que Dios usará esa verdad en mi vida en ese día. Tal vez usted quiera seguir este mismo procedimiento en cuanto a la verdad que Dios le revela. Cuando Dios lo guíe a un fresco entendimiento de Él mismo o de sus caminos mediante las Escrituras, ¿qué debe de hacer? Sugerencia: escribe el versículo o pasaje en un diario o cuaderno. Medite sobre ese pasaje. Estúdielo para empaparse del significado del pasaje. ¿Qué es lo que Dios le revela de sí mismo, de sus propósitos o sus caminos a través de ese pasaje? Identifique los ajustes que tiene que hacer en su vida personal, su familia, su iglesia, su lugar de trabajo, de modo que Dios pueda obrar con usted. Escriba una oración en respuesta a Dios. Haga en su vida los ajustes necesarios y observe cómo Dios puede usar la verdad en su vida durante ese día. La siguiente es una ilustración de la manera en que Dios pudiera usar su palabra para hablarle. Supongo que está leyendo su lectura bíblica devocional, o supóngase pues que está usted leyendo el pasaje del Salmos capítulo 37, un ejemplo.
Yo personalmente he leído ese salmo muchas veces antes. De modo que, por decir, usted llega al versículo 21 y lee, el impío toma prestado y no paga. Usted siente que este versículo le llama la atención, por ejemplo, lo lee de nuevo. Entonces se acuerda que usted no ha pagado cierta deuda y se da cuenta de que la escritura se aplica a su vida. Esos son ejemplos de cómo Dios nos habla para que lo que leamos y si nos llama la atención lo traigamos a evidencia en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo acaba, con base a este ejemplo de Salmos 37, versículo 21, ahí el Espíritu Santo acaba de hablarle mediante ese versículo. Usted encontró la verdad. Ahora comprende que los que toman prestado y no pagan son impíos a los ojos de Dios. El Espíritu Santo le recuerda la ocasión específica en que este versículo se aplica a su situación. Le convence de su pecado. Él es el único que puede hacerlo. Y le ha hablado por obra del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Dios quiere que no tenga nada que obstaculice su relación con Él. Hablando de los ajustes, una vez que Dios le ha hablado por medio de su palabra, la respuesta suya es crucial. Usted debe ajustar su vida a esta verdad. En este caso, el ajuste sería concordar con la verdad, de manera que quienes toman prestado y no pagan son impíos a los ojos de Dios. Y también este ajuste sería concordar en que la verdad se aplica a usted en un caso particular que le vino a la memoria. Eso es confesión de pecado. Usted concuerda con Dios en cuanto a este pecado de reconocer que no ha pagado cierta deuda o deudas. De esta manera, usted ha ajustado su entendimiento en cuanto a prestar y pagar y concuerda con Dios al respecto. Para concordar con Dios, debe cambiar su manera de comprender la cuestión. Esto exige que ajustes. ¿Es esto todo lo que tiene que hacer? No. Concordar con Dios no es suficiente. Mientras no pague su deuda, continuará siendo impío a la vista de Dios. Aquí entra que la obediencia. Usted le obedece y paga su deuda, porque no nos podemos quedar en reconocer, pero seguir en la situación de no pagar deudas. Ahora bien, de esta manera usted está libre para experimentar una relación más completa con Dios. Siempre ligue una verdad revelada a lo que comprende de Dios y a su relación con Él. Y como conclusión, termino diciéndoles que Dios habla a los individuos en forma única y puede hacerlo como le plazca. Cuando Dios te habla y me habla, reconozco su voz y lo sigo. No puedo comprender la verdad espiritual a menos que el Espíritu de Dios me la revele. Dios está más interesado en lo que puedo llegar a ser que en lo que puedo hacer. Amén. Bendiciones y que Dios les continúe derramando sabiduría para comprender y aplicar evidentemente su palabra, la verdad.